Uno, dos. Buenas tardes, compañeros y profesor. En esta ocasión me corresponde exponer sobre el tema de los verbos y sus transformaciones, que le podemos decir las flexiones verbales. Vamos a conocer un poco sobre los accidentes gramaticales que obtienen los verbos en el momento que se habla, en el momento que los utilizamos en la oración. Entonces, vamos a introducirnos en ese tema. Recordemos que la morfología es una parte que estudia las partes de la oración y nos vamos a enfatizar en el verbo y sus flexiones. Uno, dos. Bueno, aquí tenemos las informaciones morfológicas, bueno, flexión verbal, ¿verdad? Vemos que el verbo está compuesto por una raíz. Y en el ejemplo tenemos el verbo mirar. La raíz es mir. Veamos, del verbo mirar, la raíz es mir. Pero cuando nosotros implementamos los morfemas, nos los cambiamos en tiempo, número y persona. Entonces podemos ver que en tiempo está la palabra miraré, que quiere decir futuro. Entonces podemos observar que el morfema hizo un cambio en el verbo. En cuanto a número, seguimos con el ejemplo miraré, que es singular, pero podemos pasarlo a plural si aplicamos el verbo miraremos. Y en persona podemos ver que tenemos el verbo caminaremos, que es en primera persona, pero en plural. Entonces, ahí estamos viendo las transformaciones que obtiene el verbo según los cambios que el hablante aplique. El modo es la actitud del hablante. Podemos ver que existe el modo indicativo, el cual me indica está pasando algo que es real. Por ejemplo, María camina todos los días. Esto me indica que es algo que está pasando. Tenemos el modo subjuntivo que me genera duda, como podemos decir, puedes venir a casa esta noche. Entonces, ese puedes venir a casa esta noche me está generando una duda. No sé si va a pasar o no va a pasar. Tenemos el modo imperativo, que me genera mandato. Podemos aplicarlo en vete ya, sal ya de acá. Entonces podemos ver esos diferentes modos conforme a la actitud del hablante. Bueno, encontramos la voz. Está la voz activa y la voz pasiva. Un ejemplo de la voz pasiva es cuando la acción del verbo recae en el sujeto. Por ejemplo, yo soy amado. La voz activa es cuando la acción del verbo la realiza el sujeto. Por ejemplo, yo amo. El aspecto verbal me indica si el aspecto es instantáneo o es durativo. Por ejemplo, el instantáneo está disparar o morir y el aspecto durativo, que es dormir, me indica que transcurre la acción. Bueno, existen las variantes del poseo y el uso del pronombre vos. En segunda persona ya desaparecida en Costa Rica, sea solo en altas regiones de América. Ejemplo, está el voceo reverencial, que es vos sabéis, señor, que este se aplica es solo en situaciones formales, en contextos muy formales. Bueno, también podemos ver que está el voceo prenominal y el flexivo. Vemos los ejemplos ahí que es vos tenéis, vos tenés, vos tenís. Y la flexión verbal es tú tenés y tú tenís. En segunda persona está el pronombre vos tenés. Ahí vemos las transformaciones
que podemos aplicar en el voceo. Y el voceo monoctongado, ¿qué pensás vos? Seguidamente vamos a ver los verbos irregulares y sus tipos de irregularidad verbal. Se dominan verbos irregulares aquellos que al ser conjugados sufren modificaciones, ya sea en la raíz o en las terminaciones en cuanto al modo, tiempo y número. Encontramos tres tipos de verbos irregulares. Está la vocálica, y ahí están sus ejemplos, que cambia de una vocal por otra. Por ejemplo, pedir, pido. Ahí podemos observar que se cambia la I, la E por la I. Está el verbo morir, que se cambia la O por la U en el verbo murió, en su transformación, ¿verdad? Y podemos ver el verbo que su cambio es dictongación de una vocal. Por ejemplo, herir, hiere, y poder, puedo. Ahí vemos cómo se convierte en un dictongo. Existe la consonántica, que cambia de una consonante por otra consonante. Por ejemplo, hacer, hago, estamos cambiando la C por la G. Se agrega una consonante a la raíz, nacer, nazco. Y la mixta, que es un cambio de vocal y consonante por otra vocal y otra consonante. Por ejemplo, se agrega en el grupo a la raíz el IG con el verbo oír. Lo cambiamos por el verbo oigo. También tenemos los verbos defectivos. Estos verbos son defectivos por motivos sintácticos y semánticos. Estos son referidos a fenómenos de la naturaleza. Estos verbos defectivos pueden utilizarse, pero de forma metafórica. Por ejemplo, llueve, lluvia de empleo. Por acá les coloqué ejemplos de los verbos defectivos, que son, como lo dije antes, son referidos a la naturaleza. Por ejemplo, amanecer, llover, anochecer, nevar, acontecer, atardecer, suceder, temblar y tronar. Esto sería, bueno, por mi parte la exposición. Le agradezco su atención y espero que a todos nos haya ido muy bien. Buenas noches.